Hola, bienvenidos a nuestro video. Nosotros somos de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Queremos compartir con ustedes acerca de la fenomenología del conocimiento, esperando poder aportarles nuevos conocimientos, en este caso por parte del curso de filosofía, siendo así sus servidores del grupo número 3. Gracias por su atención. ¿Qué es la fenomenología? Se llama fenomenología a un movimiento filosófico originado durante el siglo XX y a una rama de la filosofía que se rige por sus preceptos, los cuales tienen que ver con la investigación y descripción de los objetos o fenómenos, tal y como se experimentan conscientemente, o sea, lo más libre posible de teorías, presuposiciones y preconceptos respecto a su origen. La palabra fenomenología se compone de dos voces griegas, phainomeno, aparición y manifestación, y logos, tratado, estudio, de donde se puede definir como el estudio de las manifestaciones. Esto se aplica de maneras distintas a los campos del saber, por lo que el enfoque fenomenológico abarca elementos muy distintos y diversos dependiendo de a qué materia se aplique. Por ejemplo, en el campo de la psicología, la fenomenología implica el estudio de las estructuras de la conciencia desde una perspectiva de la primera persona que las experimenta. Se dice que la fenomenología no existía hasta el siglo XX. La fenomenología empezó a usarse en el siglo XVIII por el matemático y filósofo John Lambert, quien la aplicaba en la teoría del conocimiento como método para distinguir la verdad de la ilusión y el error. Del año 1770 al año 1831 se intentaba rastrear el desarrollo de la mente humana, desde el mero sentido de la experiencia hasta el conocimiento absoluto. En el siglo XIX apareció el positivismo, que afirma que el único conocimiento se adquiere a través de la ciencia. Este movimiento lo acogió la física, química y biología, excluyendo la filosofía. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX aparece Edmund Husserl, que propone la doctrina de la fenomenología. La fenomenología es la rama que estudia la experiencia ocasionada por la percepción de la información brindada por los sentidos, dígase gusto, tacto, oído, olfato, vista. La fenomenología se basa en la experiencia, pero no se puede catalogar como empírica, ya que la fenomenología estudia el conocimiento subjetivo. Descripción fenomenológica del conocimiento. Encontramos como primeros elementos en el conocimiento al sujeto pensante, el sujeto con conciencia y el objeto conocido. El sujeto es siempre el sujeto y el objeto siempre es el objeto. Nunca puede fundirse el sujeto en el objeto ni el objeto en el sujeto. El conocimiento es siempre esa dualidad de sujeto y objeto. La relación consiste en que no puede pensarse el uno sin el otro. Del mismo modo, los términos sujeto y objeto del conocimiento son correlativos, así como su relación. Pero el sujeto y el objeto son irreversibles. No hay posibilidad de que el objeto se convierta en sujeto o que el sujeto se convierta en objeto. Lo que hace el sujeto es salir de sí mismo y dar un pensamiento sobre el objeto. De modo que ahora tenemos un tercer elemento en la correlación del conocimiento. Ya no tenemos solo el sujeto y el objeto, sino que ahora tenemos el pensamiento. El pensamiento es producido por una acción simultánea del objeto sobre el sujeto y del sujeto al querer ir hacia el objeto. Cuando hablamos de la verdad, es la verdad del conocimiento, que consiste en que el conocimiento concuerde con el objeto, o mejor dicho, consiste en que la relación del conocimiento, el pensamiento formado por el sujeto, en vista del objeto, concuerde con el objeto. No hay verdadero conocimiento más que el conocimiento verdadero. Esto quiere decir que el conocimiento falso no es conocimiento. Cuando el conocimiento no concuerda con el objeto,
No es que no tengamos un conocimiento falso, es que no tenemos conocimiento. Y el conocimiento verdadero es aquel en el cual el pensamiento concuerda con el objeto. Características de la fenomenología. Estudia casos concretos, ve al propio sujeto del conocimiento no como un ser real, sino como conciencia pura trascendental. Sus enunciados son válidos en un tiempo y en espacio específico. Es un método cualitativo. No admite como científicas las creencias fantásticas de la mente humana, sino aquellas que son compartidas y consensuadas por los que piensan. Esa es su legitimación. El método fenomenológico, calificado a veces de subjetivo, no es partícipe de la huida de la objetividad, es decir, que solo en la conciencia del yo es posible recrear un mundo u conocer la realidad. Es de carácter antropológico, es decir, que este método estudia al hombre. Esta pedagogía social fenomenológica deserta por propia decisión de planteamiento metafísico y epistemológico. Es una pedagogía científica descriptiva. Bastantes ciencias naturales tienen esta misma peculiaridad. Hay grupos de comunidades científicas que con métodos cualitativos investigan para describir. El método fenomenológico, como lo proponía Husserl, parte de la no suposición de nada, absolutamente nada, ni el sentido común, ni las experiencias psicológicas, etc. Y abarca una serie de etapas que son: examinar los contenidos de conciencia, es decir, tener conciencia del objeto como cosa sensible, determinar si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios, etc. O sea, tener autoconciencia. Suspender la conciencia fenomenológica para lidiar con lo dado en su pureza. Muchas veces se acusa este método de ser subjetivo y por ende de elaborar descripciones que tienen más que ver con el fenomenólogo que con el fenómeno. Sin embargo, este método de algún modo aspira a hacer una síntesis entre una perspectiva objetiva y una subjetiva. Se trata por demás de un método cualitativo, no cuantitativo. Aplicaciones de la fenomenología. El método fenomenológico no es solo de importancia filosófica, sino que ha contribuido con otras disciplinas afines, como son la psicología, la sociología, la antropología y sobre todo la educación y la pedagogía, a partir de trabajos como de Hans-Georg Gadamer en 1900 y 2002, en torno a la fenomenología de la comprensión, entre muchos otros autores. Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología, fue un filósofo y matemático judío moravo, de los más influyentes del siglo XX, cuya función en matemáticas en Milsing y Bernin sirvieron de base para una formación filosófica y psicológica en las clases del filósofo y sacerdote Franz Brentano, quien fue, junto con Carl Stumpf, uno de sus maestros y guías. Aparte de Husserl, algunos representantes de esta escuela de pensamiento son Friedrich Huntinger, quien empleó el término de estudio del sistema divino de relaciones; David Hume, un filósofo escocés partidario del escepticismo, que toma un enfoque fenomenológico en su tratado sobre la naturaleza humana; Immanuel Kant, uno de los más grandes filósofos modernos y autor de Crítica de la razón pura, en donde distingue entre los objetos como fenómenos formados y asimilados por la sensibilidad humana, y no menos cosas en sí; Max Scheler, quien desarrolla el método de Husserl para abarcar el método científico; Gaston Heidegger, epistemólogo francés y autor de la literatura, quien definió el concepto de símbolo gracias a su fenomenología de la imaginación material; Martin Heidegger, filósofo crítico de la teoría de Husserl, quien intentó desarrollar una teoría de la ontología en ser y tiempo; Maurice Merleau-Ponty, filósofo existencialista que estudió la fenomenología del cuerpo, de la percepción y la sociedad. Estos ejemplos de la fenomenología son temas correspondientes y fundamentales en la experiencia de vida en los seres humanos. 1. El significado del estrés para una persona que es sometido en un trabajo de alta exigencia. 2. La experiencia de una persona en su infancia. 3. La calidad de vida de una persona que vive con una enfermedad crónica, cáncer,
VIH, entre otros. 4. ¿Cuál es la experiencia de un niño del grupo minoritario en una aula plural? 5. Estudiaría la fenomenología, la vivencia de una persona en una aula con ciertas características. 6. Estudio fenomenológico sobre las personas que sufren violencia en la casa, escuela o trabajo. Gracias.